Hola amigos y bienvenidos un día más a la sección de vídeos Aprendiendo Más, que en esta ocasión hemos dedicado al espatifilo, lirio de la paz, cuna de Moisés, etc. Recuerda ir corriendo a por tu libreta para poder apuntar los consejos de hoy. Ya llevamos unas semanas recibiendo consejos de distintos canales sobre esta bonita planta y hoy le ha tocado el turno al canal El Huerto de un Citadino. Bueno, os recuerdo que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito lo hagáis ahora mismo para no perderos futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pediros que me dejéis un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por vuestra parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para comenzar con los consejos que hoy nos deja el canal El Huerto de un Citadino, prestaremos mucha atención al primero de los mismos. El primer paso, que considero uno de los más importantes para lograr una abundante floración, es una correcta ubicación. Si la ubicación simplemente no le gusta a tu planta, esta puede ser una de las razones por qué no florece. Además, antes de buscar esa correcta ubicación, debemos de tener en cuenta que esta planta no soporta la luz directa del sol porque sus hojas se queman, pero tampoco te regalará flores si la ubicas en un lugar muy oscuro. Si lleva tiempo en un sitio y no florece, cámbiala a un lugar ya sea más iluminado o más oscuro. Esto dependerá del sitio donde se ubicaba y... Ahora vamos a por el siguiente de los consejos que para este canal es más importante después de la ubicación correcta de nuestro espatifilo. El siguiente paso es limpiar las hojas constantemente de las impurezas que pueda tener. Este sencillo tip puede hacer la diferencia. Muchas veces las cunas de Moisés están dentro de casa debido a sus necesidades de no tener sol directo, pero dentro de casa, sin que te des cuenta, el polvo se va depositando sobre las hojas y esto no permite una correcta fotosíntesis. El siguiente consejo es sobre el ambiente en el que debe de estar nuestro lirio de la paz. Por cierto, creo que es el momento de pedirte tu colaboración. Por favor, dinos desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta bonita planta en tu país. Muchas gracias. Para continuar con el vídeo, este canal nos dice que es muy importante una buena humedad ambiental. Al ser plantas tropicales por naturaleza y muchas veces provenir de viveros donde hay muchas otras plantas, están acostumbradas a una humedad alta en el ambiente y dentro de nuestras casas el ambiente es demasiado seco y esto puede ser otra razón de estrés para la planta y una nula floración. Pero muy atentos que aquí nos deja la solución al problema de la humedad ambiental. Esto se soluciona mojando la planta con un atomizador de manera periódica. Otra razón por la que tu planta no florece podría ser por la temperatura. Es decir, clima de tu ciudad. Estas plantas prefieren climas templados, digamos de 15 a 25 grados centígrados, la mayor parte del tiempo. Pero tranquilo, claro que resisten cambios de temperatura ya sea más altos o más bajos, solo que se desarrollan mejor en temperaturas templadas. Otro motivo que puede determinar una floración. Un sustrato de pura tierra se comprime después de muchos riegos y no deja crecer la raíz. El sustrato ideal debe guardar humedad pero tener un excelente drenaje del agua, o sea que entre el agua cuando riegues y salga muy rápido por los orificios de drenaje de la maceta. El siguiente tema del que nos va a hablar ahora el canal El Huerto de un Citadino es sobre las plagas. Las plagas. Las hojas enroscadas, flores que no abren u hojas llenas de puntos amarillos son síntomas de plagas y la manera más ecológica de combatir es el agua con jabón directo sobre la plaga. Haciendo mención a los nutrientes que debemos aportar a nuestro espatifilo, este canal nos indica que son muy importantes un shot de vitaminas o elementos como potasio y fósforo, y la manera más ecológica de hacerlo es añadiendo cáscaras de papaya, cáscaras de plátano, humus de lombriz, estiércol ya curado, puede ser de borrego o el que tú consigas, o compost ya maduro. Estos abonos te aseguro que lograrán reactivar la floración en tu planta y son completamente amigables con el medio ambiente. Bueno amigos, espero que hayáis tomado buena nota de los consejos de hoy y que te hayan sido muy útiles estos consejos para aplicar a tus plantas. Gracias por compartir este vídeo, gracias por quedarte hasta el final y el próximo día terminaremos con la serie de vídeos dedicados al espatifilo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!